La Arconte Piro es una Xiangling 5 estrellas y además es una Arlequino con mayor potencial. ¿Qué os diría si en la misma versión 5.3 junto al Arconte llegan la misma Arlequino y la misma Xiangling? Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James Sanchilio y estamos en un nuevo vídeo con los datos iniciales de los banners de la 5.3 de la versión de la abuelita Citlali del Arconte, de la famosa Xiangling 5 estrellas que al fin la tenemos y efectivamente lo es y posiblemente sea el mejor carry piro de Genshin Impact. Y no solo eso, sino noticias de una posible skin de Xiangling para el rito de las linternas que justo aparecería en la segunda mitad de la 5.3 y por supuesto y más importante, los 5 estrellas que en teoría y de manera 90% confirmada por datos importantes del juego, de la beta y por obviamente los gameplays filtrados de los personajes van a venir a la 5.3. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Recordad que no os cuesta nada, que es gratis, que recomienda, posiciona, viraliza, hace crecer muchísimo el vídeo y el canal. Así que like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo. Este es el momento en el que te miro a cámara, a los ojos, y te digo que aproveche la comida porque sé que estás comiendo, que esté muy rico. Bienvenidos e invitados a los directos y gracias por ese like, campanita y suscribirse y todo lo demás. Y recordar que solo por hacer eso, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo, like y apoyar el canal de manera free to play, una vez al día estáis participando por una Bendy para estos pedazos de banner de Arlequino y Mabuya que están por venir y que seguramente os falten protogemas. Así que no os olvidéis, se participa con todos los vídeos del canal, shorts y el canal secundario y principalmente este vídeo. Y vamos con los banners de la 5.3. Pues bien, obviamente ya conocéis por los gameplays y hemos estado analizando ya en los directos y en algún vídeo del canal el kit de todos los anteriores personajes, es decir, Mabuika, Citlali, el viajero Piro y un personaje nuevo que se llama Lan Zhan, que es un 4 estrellas Anemo de catalizador, que no he traído vídeos sobre este personaje en concreto. Dejadme en los comentarios si queréis un vídeo sobre Lan Zhan y lo que hace por encima. Pequeño spoiler, en mi opinión me parece una mezcla de Zhongli y Venti y mejor que los dos. Son duras declaraciones, pero ya veréis el kit cuando haga el vídeo. Y la cosa es que hay datos de Arlequino respecto a un montón de eventos, el teatro, los bufos del abismo, algún evento concreto, que ya sabéis que concretamente de los eventos y las historias no se suelen liquear cosas y los creadores no solemos hacer spoiler, pero todo esto apunta no solo a que sepamos que Arlequino viene en la 5.3, sino conocemos bastante los 4 estrellas que vendrán tanto en la primera mitad como en la segunda mitad. Pues bien, los banners por ahora están configurados de la siguiente forma. En la primera mitad, en teoría va a venir Mabuika y se dice que Mabuika vendrá con otro personaje junto a ella que no conocemos cuál puede ser. Y aquí ya fácilmente diréis, pues ya está filtrado el kit de Citlali, pues en la segunda mitad vendrá Citlali y si dices que viene Arlequino, pues vendrá Arlequino en la segunda mitad. Es decir, que en teoría la segunda mitad es Citlali y Arlequino efectivamente. ¿Quién puede venir con Mabuika? Pues aquí os comento, y esto ya es opinión personal, ya no son datos de la beta, creo que pueden ocurrir dos cosas. Una, que nos venga Xiangyun, se habla muy fuertemente de Xiangyun, principalmente porque no ha tenido rerun todavía, es un personaje espectacularmente poderoso y entraría dentro de la línea de los must pull, es decir, healer, además de overheal poderosísimo, Anemo, te puede dar cazador de dragones, te habilita equipos de descendentes ella sola, te puede meter el sombra verde por supuesto, es decir, es súper poderosa en un montón de equipos y también se dice que quizá con Mabuika venga, pues, o bien, como mucha gente va a tirar por el arma de Mabuika porque es muy buena, y últimamente los arcontes, todo el mundo a nivel estadístico saca C0 y arma o C2 y bueno, ya sabéis, se dice que a lo mejor Hoyoverse nos hace la 13-14 y nos mete junto a Mabuika una Sijuan, una Kokomi, que lleva mucho sin venir, o un Baizu, porque las armas de estos personajes son digamos que no es lo que querríais en vuestras cuentas esas armas, y a lo mejor nos hacen la 13-14. Estos son los personajes 5 estrellas. Ahora, los 4 estrellas se conoce bastante también, que diremos, ¿cómo que los 4 estrellas? Pues si nunca se filtran los 4, si no se saben los 4 estrellas ni de New Billet, que viene después.
Pues señores, por diversos datos que tenemos a día de hoy, tanto por la supuesta skin del rito de las linternas de Xiangling, como por datos que tenemos del teatro fantasía que siempre se han cumplido, como algunas otras cosas de la beta, eventos y coincidencias que suelen normalmente luego hacer que al aparecer ese personaje en cierto aspecto en el juego, luego esté en el banner, se dice que el banner de Arlequino en principio, es decir, la segunda mitad de Citral y Arlequino, va a venir junto a Bennett, Rosaria y Chevreuse, y que en la primera mitad, junto a Mabuika y otro personaje, va a venir Lan Jan. Lan Jan, este personaje de 4 estrellas que es escudo, que es anemo y que es catalizador, con lo que igual puede llevar como pues el prototipo ámbar para ser el healer del equipo, puede llevar cazador de dragones para bufar, puede llevar favorios para generar partículas, y estos son prácticamente todos los banners de la 5.3 y los datos que hasta ahora hay en la beta. Está en duda, como digo, el personaje que viene junto a Mabuika y capaz nos hacen el lío con el arma, y está en duda unos pocos 4 estrellas, pero Lan Jan como mínimo puede venir. Xiangling junto a Lan Jan y Mabuika, por el tema de que Xiangling tendrá skin por el rito de las linternas, como 4 estrellas, puede venir ahí. Y luego, como digo, la segunda mitad con Arlequín y Citrali, por los datos del juego actualmente se supone y se está dando por hecho, todo puede cambiar, que vendrán Chevreuse, Rosaria y Bennett. Sabemos que Chevreuse vino hace muy poco, de hecho, con lo cual a lo mejor no viene Chevreuse y viene otra cosa que combine con ellos, como un Heizu, que hace un montón que no viene y muchos preguntáis. Y ahora me diréis, Phil, porque últimamente ya, o sea, Arlequino, Mabuika ya se filtró hace 4 o 5 días y todo el mundo no deja de preguntar, entonces, ¿quién es mejor, Arlequino o Mabuika? Pues primero, Mabuika acaba de salir en la beta, o sea que esto es imposible de preguntar porque el personaje ni siquiera está en el juego, está sujeto a cambios y simplemente digamos que es un boceto y es información que siempre va a estar sujeta a cambios. Entonces, en cuanto realmente hay algo sólido de Mabuika, haré un vídeo de Arlequino versus Mabuika, dejadme en los comentarios si queréis un vídeo así. Y luego, hablando de Citlali y demás, de Citlali ya está el vídeo del kit que estará por aquí en pantalla, os recomiendo ir a verlo para saber qué hace Citlali, pero en mi opinión va a ser interesante, pero está algo cerrada entre comillas a ciertos equipos de derretidos y derretidos sobre congelado, es decir, equipos de crío, o sea, Citlali con algún hidro como Furina, Shinkyu Yelan, y luego un carry piro que pueda derretir, que principalmente van a ser Arlequino, Mabuika y Gaming, y no sé tanto si Arlequino podría, porque obviamente Hoyoverse la idea es separar lo que hacen Arlequino de Mabuika, como han separado lo que hace Nubilet de Mualani, que tengan equipos distintos. Arlequino jugar en sus equipos antiguos, entre comillas, de Bennett, Kazuha, Furina, y Mabuika jugar en equipos nuevos de Citlali, Shilonen y algún hidro extra como también podría ser Furina o Yelan, básicamente. Esto puntualmente. Luego, Mabuika son 2 personajes en uno, esto ya está claro, por lo menos por el kit. Es una mejor Xiangling de 5 estrellas fuera del campo, y dentro del campo pues parece ser un Arlequino que podrá jugar cosas parecidas a Arlequino, pero que tendrá sus equipos de derretidos con Citlali y Shilonen. Y en caso de que al final venga Xianjun, mención honorífica Arlequino, actualmente el mejor carry piro y el segundo mejor carry después de Nubilet, pero posiblemente el top cambie si Mabuika sale tal como está a Nubilet. Quizá por ser Arconte, esto es especulación, suposición, me puedo equivocar, puede no ser así, simplemente lo dejo aquí como las tendencias que tiene el juego. Mabuika como segundo mejor carry del juego y en tercera posición Arlequino como tercer mejor carry del juego. Y Xianjun, como decía, es un personaje también espectacular y como al final venga Xianjun, pues bueno, ya veréis la locura que va a pasar, ya veréis los banners, serán los más vendidos de la historia, la gente mini sin protos, y yo voy a sortear 40 Mabuikas para ayudar a la gente, y es verdad, o sea, lo estamos haciendo, estamos en ello y estamos tratando de organizar todo para poder hacer el sorteo más grande de la comunidad habla hispana y creo que de la comunidad habla inglesa también, de personajes de Genshin para la gente. Así que apoyar este vídeo y apoyar todo el contenido, venir a los directos, que cuanto más apoyo haya, pues yo más me puedo calentar para ayudar a la gente, tanto con ahora que sorteo Bendis todos los días, como todo lo que sorteo en directo, que también sorteo bastantes cosas todos los días, como las calentadas y cantidad de personajes que he llegado a sortear en los banners de Furina, de Arlequino, de Raiden y bueno, ya sabéis, Shilonen también,
como lo que estamos preparando para que sea el sorteo más grande de Genshin Impact de personajes, en este caso de Mabuika. Poquito más, esto es todo lo que tenemos en principio y sujeto a cambios en los datos de la beta de la 5.3. Dejar un buen like, una buena utilidad, Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Y recordar que hay una Bendy en YouTube al día para todos los que interactuáis con el contenido free to play y que hay que hacer todo como mínimo, suscribirse con campanita, dar like al vídeo y comentar para el algoritmo. Para participar, y cuantos más vídeos lo hagáis, más suerte y más participaciones tenéis, y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, gracias por permitirme hacer esto, que disfruto un montón. No seáis miñis y chaito.